Marzo de 2024 en Aurora, Colorado. Las cámaras de seguridad captan algo inquietante. Un grupo organizado recorre tranquilamente un complejo residencial, mostrando una confianza que resulta perturbadora. Su origen se remonta a millas de kilómetros al sur, en Venezuela, donde todo comenzó hace más de una década. La historia real comienza en Maracay, Venezuela, en el estado Aragua, en las entrañas de Tocorón, una prisión construida para unos pocos cientos de personas. Nació una organización que cambiaría el mapa del crimen organizado en América Latina. Aunque muchas teorías sugieren que empezaron como un sindicato obrero ferroviario corrupto en 2010, investigaciones recientes revelan una verdad diferente. El periodismo especializado muestra que todo se inició dentro del sistema penitenciario venezolano, bajo una estructura conocida como Pranato. Este sistema permitía a los líderes ejercer control absoluto sobre los centros penitenciarios, manejando desde la seguridad hasta la economía interna. Dentro de este ecosistema carcelario, surgieron figuras como Héctor Rusten Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero. Lo verdaderamente sorprendente es cómo se convirtió Tocorón en una especie de ciudad independiente. Bajo el calor abrasador de Maracay, crearon un imperio criminal con casinos clandestinos, restaurantes improvisados y hasta un zoológico con animales exóticos. Este pequeño mundo les permitió desarrollar una red que pronto trascendería las fronteras venezolanas. Para 2015 ya dominaban diversas actividades informales en todo el país. Su crecimiento fue meteórico porque entendieron algo fundamental: el poder de las alianzas estratégicas. Prefirieron establecer acuerdos con otras organizaciones en lugar de enfrentamientos directos, aunque quienes intentaron desafiarlos enfrentaron consecuencias severas. El punto de inflexión ocurrió entre 2018 y 2019, coincidiendo con la crisis migratoria venezolana. Millones de personas cruzaron hacia Colombia, Perú, Chile y Ecuador buscando refugio. Esta situación creó nuevas rutas y oportunidades para su expansión regional. ¿Quieres saber cómo lograrán establecerse en más de media docena de países latinoamericanos? La verdadera transformación del Tren de Aragua ocurrió precisamente durante los años más críticos de Venezuela. Entre 2013 y 2016, mientras millones de venezolanos abandonaban su patria buscando refugio en países vecinos, esta organización encontró una oportunidad única en medio de la crisis. Lo que parecía ser un obstáculo insuperable se convirtió en su pasaporte hacia la expansión internacional. A partir de 2019, comenzaron a establecerse como dueños absolutos de las trochas, esos caminos irregulares que conectan Venezuela con Colombia. Estas rutas clandestinas, que se multiplicaron durante el cierre oficial de fronteras, se transformaron en sus principales arterias de crecimiento. Los migrantes venezolanos que cruzan estas peligrosas veredas no solo enfrentaban los rigores del camino, sino también la amenaza constante de extorsión y abuso. Lo impactante es cómo adaptaron su modus operandi a cada nuevo territorio conquistado. En Colombia, por ejemplo, se desarrollaron una sofisticada red de explotación humana, especialmente dirigida a mujeres migrantes vulnerables. Este modelo lo replicaron luego en Ecuador, Perú y Chile, donde estableció lo que podríamos llamar sucursales operativas, cada una especializada en diferentes actividades ilícitas. Su expansión siguió una ruta estratégica hacia el sur, alcanzando Bolivia y Brasil, mientras simultáneamente extendían sus tentáculos hacia el Caribe. Las islas de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago se convirtieron en plataformas perfectas para sus operaciones de contrabando y tráfico de sustancias prohibidas. Pero su ambición no conocía límites. Pronto miraron hacia Centroamérica y México. El desembarco en México fue particularmente interesante. A diferencia de otros grupos que intentaron establecerse directamente, ellos optaron por una estrategia más sutil. En estados como Chihuahua y Sonora, lograron tejer alianzas con cárteles locales, estableciendo una convivencia frágil pero funcional.
Ciudad Juárez se convirtió en uno de sus puntos de operación más importantes en la frontera norte. Mientras tanto, algo sorprendente ocurrió en 2023. Héctor Guerrero Flores, el líder máximo, logró evadir nuevamente a las autoridades venezolanas durante un motín espectacular en Tocorón. El operativo para recuperar el control de la prisión fue masivo, movilizando casi 2 brigadas completas del ejército venezolano. Dentro de la penitenciaría encontraron un arsenal impresionante, pero del niño guerrero nunca más se supo. ¿Cómo lograrán establecerse finalmente en Estados Unidos? ¿Qué métodos utilizaron para infiltrarse en ciudades como Miami, Nueva York y Chicago? La respuesta revelará cómo este grupo criminal logró mantener intacta su estructura organizativa mientras se expandía por todo el continente americano. La llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos marcó un antes y un después en su historia criminal. Aunque su presencia inicial pasó desapercibida entre 2021 y 2022, para principios de 2024 ya habían establecido una red operativa que alarmaría a las autoridades federales. Lo sorprendente no fue solo su capacidad para infiltrarse, sino cómo lograron adaptar sus métodos a la realidad estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional reveló un dato escalofriante. Más de 1,000 miembros activos de esta organización están operando actualmente en territorio estadounidense, pero lo realmente impactante es su estrategia de expansión. En lugar de actuar como células independientes, mantuvieron su estructura jerárquica característica, lo que les permitió coordinar actividades desde diferentes puntos del país. Texas se convirtió en uno de sus principales centros de operaciones, donde lograron algo inesperado: establecer alianzas con pandillas locales. Estas conexiones les permitieron diversificar rápidamente sus actividades, expandiendo sus rutas de contrabando y ampliando su influencia en comunidades vulnerables. El gobernador Greg Abbott ha sido particularmente vocal sobre este tema, denunciando públicamente su presencia en el estado. Pero fue Colorado quien capturó la atención nacional. El incidente ocurrido en Aurora durante 2024 mostró su verdadero modus operandi. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad revelaron algo inquietante: hombres armados recorriendo tranquilamente un complejo residencial, exigiendo pagos bajo amenazas. Lo más perturbador fue su actitud relajada, como si estuvieran realizando una actividad completamente normal. Las investigaciones posteriores revelaron un patrón preocupante. Habían identificado edificios abandonados y propiedades vacías, especialmente en áreas con alta concentración de migrantes hispanos, transformándolos en bases operativas. Desde allí coordinaban actividades ilícitas que iban desde extorsión hasta tráfico de sustancias prohibidas. Su método era simple pero efectivo: aprovechar la vulnerabilidad de las comunidades marginadas. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue su brutalidad distintiva. A diferencia de otras organizaciones criminales que buscan mantener un perfil bajo, ellos exhiben abiertamente su poder a través de redes sociales. Videos impactantes muestran cómo utilizan la intimidación psicológica como herramienta principal de control social. Este nivel de exhibicionismo criminal resulta inusual en el panorama delictivo estadounidense. El gobierno federal respondió con rapidez ante esta nueva amenaza. La designación como organización criminal transnacional por parte del Departamento del Tesoro marcó un punto de inflexión. Esta decisión no solo facilitó deportaciones inmediatas, sino que también promovió una colaboración internacional sin precedentes para combatir sus actividades. ¿Cómo reaccionaron otros estados ante esta amenaza creciente? ¿Qué medidas específicas implementarán en ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles para enfrentar esta situación? La respuesta revelará cómo la expansión del Tren de Aragua en Estados Unidos generó un cambio radical en las políticas de seguridad pública. La respuesta del gobierno estadounidense al desafío planteado por el Tren de Aragua ha sido contundente y multifacética. En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro designó oficialmente a esta organización como una amenaza transnacional prioritaria, colocándola en la misma categoría que otros cárteles internacionales de renombre.
Esta decisión no solo facilita deportaciones inmediatas, sino que también activa mecanismos legales especiales para combatir sus operaciones. Las autoridades federales han implementado varias estrategias innovadoras. Por ejemplo, el FBI lanzó unidades especializadas en varios estados clave: Texas, Florida, Nueva York y California. Estas unidades trabajan en coordinación con agencias locales y departamentos de policía metropolitanos para identificar y desmantelar células operativas. Los resultados ya se están viendo. Tan solo en 2024, más de 300 miembros han sido detenidos en diversas redadas simultáneas. El caso más significativo ocurrió precisamente en Miami, donde las autoridades lograron desarticular una importante célula dedicada al tráfico humano. Durante el operativo, descubrieron documentos que revelaban una sofisticada red de explotación que se extendía hasta Atlanta y Washington, D.C. Lo más impactante fue encontrar evidencia de cómo utilizaban plataformas digitales legítimas para reclutar víctimas vulnerables, especialmente entre comunidades migrantes recientes. En Nueva York, las autoridades adoptan un enfoque diferente pero igualmente efectivo. El Departamento de Policía desarrolló programas comunitarios específicamente diseñados para educar a los residentes sobre los métodos de operación de este grupo criminal. Estas iniciativas han resultado cruciales para generar confianza entre comunidades hispanas, normalmente reticentes a colaborar con las autoridades. Además, crearon líneas directas anónimas que han generado información valiosa para futuros operativos. El gobernador de Texas tomó las medidas aún más lejos. Greg Abbott no solo aumentó el presupuesto para centros antipandillas, sino que implementó leyes específicas que permiten acciones más directas contra organizaciones criminales transnacionales. Su administración destinó más de $100 millones durante los próximos 2 años exclusivamente para combatir estas amenazas emergentes. Pero tal vez la medida más significativa fue la coordinación internacional fortalecida. Las autoridades estadounidenses han establecido canales de comunicación directa con países latinoamericanos para rastrear movimientos financieros y actividades relacionadas con el Tren de Aragua. Esta cooperación ha resultado en múltiples capturas importantes en Colombia, Venezuela y México, incluyendo la detención de Jason Alexander Lorca Salazar, considerada el número 2 de la organización. ¿Cómo evolucionará esta situación en el futuro próximo? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarán las autoridades mientras este grupo criminal continúa adaptando sus tácticas? La respuesta podría determinar el futuro de la seguridad pública en América Latina y Estados Unidos. El futuro inmediato presenta desafíos complejos que requieren soluciones igualmente sofisticadas. Los expertos en seguridad coinciden en que el Tren de Aragua representa una nueva generación de amenazas criminales, organizaciones híbridas que combinan métodos tradicionales con tecnología moderna y estructuras empresariales. Esta evolución obligará a las autoridades a repensar completamente sus estrategias de contención. Una tendencia preocupante es su creciente uso de criptomonedas y plataformas digitales para mover recursos y coordinar actividades. Durante 2024, los investigadores detectaron cómo han desarrollado sistemas de comunicación cifrados que utilizan aplicaciones populares como Fachada. Esto complica enormemente el trabajo de inteligencia y rastreo financiero, obligando a agencias como el FBI y la DEA a invertir masivamente en tecnología de punta. Pero quizás el mayor reto sea su capacidad de adaptación cultural. A diferencia de otros grupos criminales que mantienen una identidad rígida, ellos han demostrado habilidad para integrarse en diferentes contextos sociales. En ciudades como Los Ángeles y Chicago, han comenzado a establecer alianzas con pandillas locales, no solo para expandir operaciones, sino también para reclutar nuevos miembros entre comunidades marginadas. Las autoridades federales han respondido implementando programas preventivos innovadores. Por ejemplo, el Departamento de Justicia lanzó recientemente una iniciativa especial enfocada en educación y empleo para jóvenes migrantes vulnerables.
Estos programas buscan atacar las causas fundamentales que permiten la expansión de organizaciones criminales, ofreciendo alternativas legítimas a quienes podrían ser reclutados. El impacto económico de esta situación es significativo. Solo en Texas se estima que los costos asociados con combatir estas actividades ilícitas superan los $500 millones anuales. Este gasto no incluye solo operativos policiales, sino también programas de rehabilitación, refugios para víctimas y campañas de concientización comunitaria. La cooperación internacional sigue siendo crucial. Durante la Cumbre de las Américas de 2024, varios países firmaron un acuerdo histórico para compartir información en tiempo real sobre movimientos financieros sospechosos. Esta red de inteligencia regional ya ha producido resultados impresionantes, incluyendo el desmantelamiento de importantes rutas de contrabando en el Caribe. Lo más importante es recordar que detrás de cada estadística hay historias humanas. Miles de familias han sido afectadas directamente por las actividades de este grupo criminal, desde migrantes extorsionados hasta comerciantes amenazados. Su lucha diaria es un recordatorio poderoso de por qué la colaboración entre gobiernos, comunidades y organizaciones civiles es esencial. El caso del Tren de Aragua representa una encrucijada para las Américas. Su evolución desde una prisión venezolana hasta convertirse en una amenaza transnacional muestra cómo las crisis regionales pueden transformarse en desafíos globales. La respuesta coordinada de varios países ofrece esperanza, pero también evidencia la necesidad de mantener vigilancia constante y adaptabilidad permanente. Si te gustó el video, dale like, comparte y activa la campanita para que no te pierdas próximos videos.